El 29 de enero de 1981, Adolfo Suárez apareció en televisión para anunciar su dimisión como presidente del gobierno. El mensaje fue sobrio, sereno y medido. Dijo que no quería que el sistema democrático fuera un paréntesis en la historia de España. Pero aquella frase dejó más preguntas que respuestas. ¿Por qué renunciaba en un momento tan delicado? España atravesaba crisis económica, tensiones internas en la UCD y creciente presión militar. Suárez había sido el arquitecto político de la transición, pero también acumulaba desgaste. Su salida no fue una explosión repentina, fue el final de un proceso de aislamiento político que llevaba meses gestándose. Antes de continuar, hay que detenerse un instante para situar a España en el mapa del tiempo. En 1981, la democracia española tenía apenas 5 años de vida real. Las primeras elecciones libres habían sido en 1977. La Constitución había sido aprobada en 1978. El país que la vivía era un país que había salido de 40 años de dictadura franquista, un país que recordaba la guerra civil, que había visto fusilamientos, exilios, cárceles, censura, un país en el que una generación entera había crecido sin saber lo que era votar, sin poder manifestarse, sin poder leer libremente, sin poder organizarse políticamente. La democracia, para muchos españoles de 1981, no era una abstracción ni una herencia cultural consolidada, era una novedad asombrosa y frágil, algo que habían conquistado muy recientemente y que no sabían exactamente cómo proteger. Para entender lo que ocurrió aquella noche de enero, hay que retroceder varios años. Hay que volver al momento en que Adolfo Suárez era un hombre que nadie esperaba que cambiara la historia de España. Era julio de 1976. El rey Juan Carlos I acababa de nombrarle presidente del gobierno, y la reacción fue de incredulidad generalizada. Hay que imaginarse el ambiente de aquellos días para entender la magnitud del estupor. España acababa de salir del primer año sin Franco. El dictador había muerto en noviembre de 1975, después de agonizar durante semanas en un hospital de Madrid mientras el país contenía la respiración. Franco había gobernado España durante casi 40 años, desde la victoria en la Guerra Civil de 1939, y nadie sabía con certeza qué vendría después. Había quienes esperaban una continuidad del régimen. Había quienes esperaban una ruptura democrática desde la presión popular. Y había quienes, como el rey Juan Carlos, tenían un plan diferente, una reforma desde dentro del sistema franquista, tan gradual en sus formas que los herederos del régimen no pudieran oponerse, pero tan profunda en sus contenidos que condujera a una democracia genuina. Ese plan necesitaba a alguien que conociera el sistema desde dentro, que tuviera la confianza de los aparatos del régimen y al mismo tiempo la flexibilidad mental para transformarlos. Juan Carlos encontró ese hombre en Adolfo Suárez, y la elección escandalizó a todos exactamente por las mismas razones por las que era brillante. Los periódicos lo describieron como un hombre mediocre, un burócrata del franquismo sin peso político propio. La revista Cuadernos para el Diálogo publicó una portada que decía: «¡Qué error, qué inmenso error!». Pero Suárez demostraría que todos se habían equivocado. En apenas 3 años, Suárez había logrado lo que muchos consideraban imposible: desmantelar el régimen franquista desde dentro, sin guerra civil, sin ruptura traumática, guiando a España hacia la democracia a través de una reforma pactada. El proceso comenzó con un gesto audaz: la Ley para la Reforma Política, aprobada por las propias Cortes franquistas en noviembre de 1976. Aquello fue el equivalente político de un suicidio institucional. Las Cortes del régimen votaron por su propia disolución y por la apertura de un proceso constituyente. Para conseguirlo, Suárez tuvo que negociar, convencer, presionar, prometer. Tuvo que hablar el idioma del régimen para acabar con él. Tuvo que convencer a hombres que habían dedicado sus vidas al franquismo de que la mejor manera de proteger sus intereses era apoyar la transición hacia la democracia, porque la alternativa, la ruptura violenta impulsada desde la izquierda, era mucho peor para ellos. Fue una operación de ingeniería política de una sofisticación extraordinaria. Luego vino el referéndum sobre la Ley de Reforma Política en diciembre de 1976, en el que el pueblo español votó mayoritariamente a favor del cambio. Luego las primeras elecciones libres de junio de 1977, en las que la UCD de Suárez ganó sin mayoría absoluta pero con una posición suficientemente fuerte para liderar el proceso constituyente.
Luego los pactos de la Moncloa de octubre de 1977, un acuerdo económico y político entre todos los partidos que permitió estabilizar una economía en crisis y consolidar el proceso democrático. Y luego la Constitución de 1978, aprobada en referéndum con una participación masiva y un apoyo aplastante. Legalizó los sindicatos, convocó las primeras elecciones libres desde la República, negoció la Constitución de 1978 y, en el gesto más arriesgado de su carrera, legalizó el Partido Comunista en plena Semana Santa de 1977, provocando la furia del ejército pero abriendo el camino a una democracia verdaderamente plural. Aquel hombre que nadie esperaba nada se había convertido en el símbolo viviente de la transición española. Pero la política tiene una crueldad particular. Los hombres que construyen los sistemas muchas veces son devorados por ellos. Y Suárez comenzó a pagar el precio de su éxito más pronto de lo que nadie imaginaba. Dentro de su propio partido, la Unión de Centro Democrático, Suárez enfrentaba divisiones profundas. La UCD era en realidad una coalición incómoda de familias políticas muy distintas: socialdemócratas, democristianos, liberales, franquistas reformistas. Lo que los había unido era la figura de Suárez y la urgencia del momento histórico. Pero una vez superada la transición más inmediata, los conflictos internos comenzaron a aflorar con virulencia. Diputados críticos cuestionaban su liderazgo, su estilo presidencial que consideraban demasiado personalista, su falta de consulta con los varones del partido. La cohesión interna se resquebrajaba visiblemente y eso debilitaba al gobierno ante los ojos de la opinión pública y de los mercados. Al mismo tiempo, sectores empresariales y parte de la prensa mostraban creciente escepticismo hacia su capacidad para mantener la estabilidad económica. La inflación superaba el 20%. El paro crecía. La crisis del petróleo de los años 70 había golpeado a España con dureza, y el país llevaba años en una situación económica muy difícil. Las reformas autonómicas, aunque necesarias para integrar al País Vasco y a Cataluña en el nuevo marco constitucional, habían generado enorme incomodidad en sectores conservadores que veían en la descentralización una amenaza a la unidad de España. La legalización del Partido Comunista seguía siendo una herida abierta para muchos militares y para parte de la derecha tradicional. El presidente parecía cada vez más solo. No era una caída espectacular, sino una erosión constante de autoridad política. Las encuestas mostraban una caída sostenida de su popularidad. Sus colaboradores más cercanos comenzaban a distanciarse. Los aliados de ayer se convertían en críticos velados, o peor aún, en silenciosos que dejaban de defenderle cuando más lo necesitaba. Hay algo especialmente cruel en el aislamiento del poder. No se produce de golpe, sino en una serie interminable de pequeñas traiciones, de llamadas que no se devuelven, de reuniones a las que ya no te convocan, de lealtades que se evaporan sin que nadie te lo diga directamente a la cara. Pero la presión no era solo política. Dentro del ejército existía una inquietud profunda ante el rumbo de la transición. El terrorismo de ETA intensificaba la sensación de descontrol, los atentados eran frecuentes, los muertos se acumulaban, y una parte del estamento militar consideraba que el gobierno era débil, que no sabía o no quería poner orden, que la democracia era sinónimo de caos. ETA, la organización independentista vasca, había intensificado sus actividades en los años de la transición con una lógica perversa. Creían que los atentados acelerarían la caída del régimen franquista, y luego, cuando llegó la democracia, siguieron atacando porque consideraban que era una democracia incompleta que no reconocía el derecho a la autodeterminación del País Vasco. En 1980, ETA había asesinado a 92 personas, el año más mortífero de su historia. Entre sus víctimas había guardias civiles, policías, militares, políticos, pero también civiles sin ninguna relación con el Estado, atrapados por la violencia indiscriminada. El impacto en el ánimo del ejército era enorme. Muchos militares veían en la incapacidad del gobierno democrático para acabar con ETA la prueba de que la democracia no funcionaba, de que se necesitaba una respuesta más contundente, más autoritaria. A esto se sumaba el proceso de configuración del Estado de las Autonomías, que muchos militares y sectores conservadores interpretaban como la antesala de la desintegración territorial de España. El Estatuto de Autonomía del País Vasco, el de Cataluña, la proliferación de comunidades autónomas con competencias crecientes, todo eso encajaba en una narrativa golpista según la cual España se estaba desmembrando bajo un gobierno incapaz. Algunos mandos miraban con nostalgia el orden franquista. Otros simplemente creían que España necesitaba una mano más firme.
El ruido de sables, expresión que se había usado metafóricamente durante siglos en la política española, comenzaba a sonar de manera muy literal en los cuarteles. Aunque no hay pruebas concluyentes de una amenaza directa antes de la dimisión de Suárez, el clima era innegablemente tenso. El propio Suárez conocía ese ambiente mejor que nadie, porque tenía informes de inteligencia, porque hablaba con militares, porque entendía los códigos no escritos de un sistema en el que había crecido políticamente. Sabía que su figura generaba resistencias en ciertos sectores castrenses, que su nombre se pronunciaba con desprecio en algunos círculos de oficiales, que había quienes consideraban que la situación era insostenible. Su renuncia, en ese contexto, podía interpretarse como un intento de descomprimir la situación institucional antes de que la presión derivara en algo más grave, algo que todos intuían pero nadie quería nombrar. Años después, en una entrevista que se convertiría en histórica, Suárez reconocería que una de sus principales razones para dimitir fue precisamente evitar que el sistema democrático se viera comprometido por su presencia. Dijo que prefería irse él a que se fuera la democracia. Esa frase, si es auténtica en su motivación y no solo en su retórica, dice mucho sobre el hombre y sobre el momento. Porque implica que Suárez creía, o al menos temía, que su permanencia en el poder ponía en riesgo algo más grande que su propia carrera política. Hay quienes, sin embargo, tienen una lectura más cínica. Sostienen que Suárez simplemente estaba agotado, derrotado políticamente, sin apoyos reales en su partido ni en la sociedad, y que la dimisión fue el gesto digno con el que intentó reencuadrar una derrota inevitable como un sacrificio voluntario. Que la narrativa del estadista que se inmola por la democracia era más hermosa que la realidad de un presidente que había perdido el control de su propio partido y no tenía votos para ganar unas elecciones. Hay algo de verdad en ambas lecturas, y quizás la verdad histórica se encuentra en un lugar incómodo entre las dos. Lo que es indudable es que tras su dimisión se abrió un periodo de incertidumbre política que nadie supo gestionar bien. Leopoldo Calvo Sotelo, el candidato propuesto por la UCD para sucederle, inició el proceso de investidura en el Congreso de los Diputados. Era el 23 de febrero de 1981. Las cámaras de televisión estaban allí porque la sesión era pública, porque en democracia los debates parlamentarios se transmiten, porque nadie imaginaba que aquella tarde ordinaria en el Congreso se convertiría en una de las noches más largas de la historia reciente de España. Eran las 6:16 de la tarde cuando el teniente coronel Antonio Tejero Molina entró en el hemiciclo al mando de 200 guardias civiles. Llevaba un tricornio. Llevaba una pistola. Llevaba una expresión que mezclaba el fanatismo con el miedo, la determinación con la inconsciencia. Gritó: «¡Quieto todo el mundo!». Y entonces disparó al techo. El ruido de los disparos atravesó el edificio del Congreso y llegó a las cámaras de televisión que transmitían la sesión en directo. Millones de españoles estaban viendo el debate de investidura de Calvo Sotelo cuando de repente la pantalla mostró figuras uniformadas irrumpiendo en el hemiciclo, el pánico de los diputados, el caos. Muchas familias se quedaron paralizadas frente al televisor, sin poder creer lo que estaban viendo. Algunos pensaron que era un error, una confusión, una película. No lo era. Los parlamentarios se tiraron al suelo. Los fotógrafos captaron imágenes que darían la vuelta al mundo. Diputados protegiéndose detrás de los escaños, el vicepresidente Gutiérrez Mellado intentando encararse con los guardias civiles y siendo reducido por la fuerza, el propio Adolfo Suárez, ya es dimisionario pero presente en la sesión, sentado en su escaño con una calma que parecía imposible, negándose a tirarse al suelo como lo hacían los demás, mirando al frente con una dignidad que muchos interpretaron como el último gesto heroico de un político en el ocaso. Los guardias civiles tomaron posiciones en todo el hemiciclo. Tejero estableció su cuartel general en la tribuna de oradores. Las comunicaciones con el exterior fueron cortadas. Los diputados, el presidente en funciones, el candidato a la investidura, todos quedaron retenidos en el edificio. El golpe había comenzado. Fuera del Congreso, la confusión era total. En las redacciones de los periódicos y las emisoras de radio, los periodistas intentaban verificar qué estaba pasando sin información fiable. En los cuarteles de toda España, los oficiales esperaban instrucciones, tratando de calibrar qué era lo que se esperaba de ellos. En los despachos del gobierno, los funcionarios intentaban coordinar una respuesta sin tener claras las líneas de mando. Era la situación ideal para el caos, y el caos era exactamente lo que los golpistas necesitaban para que su plan funcionara. Las próximas horas fueron una mezcla de caos, incertidumbre y miedo. En Valencia,
el general Milans del Bosch sacó los tanques a la calle. El impacto visual de aquellas imágenes fue enorme. Los tanques rodando por las calles de una capital española en 1981, 42 años después del fin de la Guerra Civil, era una pesadilla que muchos creían definitivamente enterrada. Los ciudadanos de Valencia miraban desde sus ventanas, incrédulos, aterrorizados, sin saber qué hacer. Las calles se vaciaron. En otras capitales militares, algunos mandos esperaban instrucciones que nunca llegaron. El plan de los conspiradores dependía de que el golpe generara una ola de apoyos una vez que tuviera éxito inicial, de que otros capitanes generales, otros mandos, se sumaran al hecho consumado. Pero esa ola no llegó. Algunos mandos simplemente no se movieron, esperando ver cómo evolucionaba la situación. Otros contactaron discretamente con el entorno del rey para saber cuál era la posición de la corona. Y la posición de la corona fue haciéndose progresivamente más clara a medida que avanzaba la noche. Las próximas horas fueron una mezcla de caos, incertidumbre y miedo. En Valencia, el general Milans del Bosch sacó los tanques a la calle. En otras capitales militares, algunos mandos esperaban instrucciones que nunca llegaron. El golpe de Estado, que había sido planificado con la esperanza de que el rey Juan Carlos I lo avalara o al menos no lo impidiera, encontró una respuesta que sus organizadores no habían anticipado. A la 1:15 de la madrugada del 24 de febrero, el rey apareció en televisión uniformado, con voz firme, y dejó claro que no toleraría ningún ataque al orden constitucional. Que la corona defendía la democracia. Que ningún capitán general tenía su respaldo para actuar fuera del marco legal. Esa intervención hay que ponerla en su contexto histórico completo. Juan Carlos I había sido designado por Franco como su sucesor a título de rey. Había sido educado y formado en el régimen franquista. Muchos en la izquierda española desconfiaban de él, lo consideraban una continuación del franquismo con corona. Y sin embargo, en el momento más crítico de la joven democracia española, fue él quien la defendió con la claridad y la determinación que la situación exigía. La decisión del rey de aparecer en televisión uniformado fue cargada de simbolismo. El uniforme decía que hablaba como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, que estaba ejerciendo su autoridad constitucional sobre los militares. Las palabras que eligió fueron precisas y sin ambigüedad. La corona no apoyaba el golpe, los militares debían mantenerse en sus cuarteles, el proceso democrático debía continuar. No había espacio para la interpretación ni para la esperanza de que la situación pudiera evolucionar de una manera diferente. La pregunta que muchos se hicieron entonces y se siguen haciendo es, ¿sabía el rey lo que iba a pasar? ¿Tuvo conocimiento previo de la conspiración? ¿Hubo alguna comunicación entre el entorno de la Casa Real y los golpistas antes del 23 de febrero? La versión oficial, la que estableció el juicio posterior, es que el rey no sabía nada, que fue sorprendido como todos los demás por el asalto al Congreso, y que su reacción fue la de un jefe de Estado que defiende la legalidad constitucional que juró proteger. Pero hay historiadores y periodistas que han señalado que el papel exacto de Alfonso Armada, el hombre de confianza del rey durante años, en la conspiración, levanta interrogantes sobre el grado de conocimiento o anticipación que pudo tener el entorno de la corona. Esas preguntas no tienen respuesta definitiva en los archivos disponibles, y probablemente no la tendrán mientras permanezcan cerrados algunos documentos relacionados con aquellos días. Lo que sí es indudable es el efecto de la intervención del rey. Los mandos militares que dudaban optaron por la lealtad constitucional. Milans del Bosch retiró los tanques. El golpe comenzó a desinflarse en tiempo real. Tejero y sus guardias civiles seguían en el Congreso, pero ya sin posibilidad real de triunfar. En la madrugada del 24, los parlamentarios comenzaron a ser liberados. El 23F había fracasado. Pero ahora es necesario retroceder y hacerse la pregunta incómoda: ¿qué relación real existía entre la dimisión de Suárez y el golpe del 23F? ¿Fueron dos episodios distintos o partes de un mismo proceso? La respuesta honesta es que no lo sabemos con total certeza, y eso es parte de lo que hace al 23F tan fascinante y tan perturbador. Lo que sí sabemos es que el golpe llevaba meses en preparación. Que Tejero no actuó solo ni de manera espontánea. Que había conspiradores dentro del ejército que esperaban que el golpe sirviera de detonante para una transición hacia un gobierno de concentración nacional, quizás presidido por un militar, que pusiera orden en el caos que ellos percibían en la España democrática. Que Milans del Bosch era uno de los protagonistas clave, y que el general Alfonso Armada, el secretario del rey, tenía un papel en los planes que aún hoy no está del todo claro.
Lo que también sabemos es que la dimisión de Suárez alteró el calendario político de manera significativa. El periodo de interinidad, el proceso de investidura de Calvo Sotelo, creó una ventana de vulnerabilidad institucional que los conspiradores aprovecharon. Si Suárez hubiera permanecido en el poder, si hubiera habido un gobierno fuerte y consolidado, ¿habría sido diferente la situación? Imposible saberlo con certeza. Algunos sostienen que su permanencia habría incrementado la tensión aún más, que precisamente él era el catalizador de las irritaciones militares y que su salida podría haber sido, paradójicamente, una válvula de escape. Otros creen que un gobierno en funciones durante una investidura era exactamente el momento de debilidad institucional que los golpistas esperaban para actuar. Lo que sí es cierto, lo que no admite discusión, es que aquellos 25 días entre la dimisión de Suárez y el asalto al Congreso fueron los más tensos de la joven democracia española. Que el sistema sobrevivió, pero solo por márgenes que hoy, con perspectiva histórica, parecen inquietantemente estrechos. Que si el rey hubiera dudado, si los tanques de Valencia hubieran encontrado apoyo en otros cuarteles, si un puñado de generales más hubieran decidido sumarse al golpe, la historia de España podría haber sido radicalmente diferente. Conviene detenerse aquí para hablar de los protagonistas del golpe con mayor detalle, porque cada uno encarna una mentalidad diferente, una motivación diferente, y comprender esas diferencias es fundamental para entender la complejidad del 23F. Antonio Tejero era el más visible, el que quedó inmortalizado en las fotografías, el que durante mucho tiempo fue el rostro popular del golpe. Era un guardia civil con una carrera de compromisos con el conspiracionismo militar. Había participado en la Operación Galaxia en 1978, un intento fallido anterior de golpe de Estado. Era un hombre de convicciones absolutas, patriota hasta el dogmatismo, convencido de que España se desintegraba y de que era su obligación detenerlo. No era un intelectual del golpismo, era un ejecutor, un hombre de acción que se lanzó al hemiciclo sin tener completamente claro qué pasaría después, confiando en que el éxito del asalto desencadenaría los mecanismos que otros habían preparado. Esa confianza resultó ser un error de cálculo fatal. Jaime Milans del Bosch era diferente. Era un militar de alta graduación, capitán general de la región militar de Valencia, con linaje militar y con la convicción profunda de que el orden estaba en peligro. Su decisión de sacar los tanques a las calles de Valencia fue el gesto más visible del apoyo militar al golpe fuera del Congreso, y también el más arriesgado desde el punto de vista de las consecuencias legales. Cuando el rey habló y dejó claro que no avalaba el golpe, Milans del Bosch se encontró en una posición insostenible y retiró las fuerzas. Fue juzgado y condenado, como Tejero, aunque ambos recibieron el indulto años después en circunstancias que también generaron controversia. Alfonso Armada es quizás el personaje más enigmático y más debatido del 23F. Era general, había sido preceptor del rey Juan Carlos durante su formación, tenía acceso a los círculos más altos del poder. Su papel en la conspiración fue durante mucho tiempo objeto de especulación. Se decía que había hecho creer a algunos conspiradores que el rey aprobaría el golpe, que él mismo podría presidir un gobierno de transición que devolviera el orden a España. La versión que se impuso en el juicio fue que Armada actuó por su cuenta, que el rey no sabía nada, que la supuesta aquiescencia real era una ficción que Armada había construido o permitido que se construyera para dar credibilidad al golpe. Pero las dudas sobre cuánto sabía realmente el rey Juan Carlos, sobre si hubo alguna comunicación previa entre Armada y la Casa Real, han persistido durante décadas y siguen siendo objeto de debate historiográfico. El juicio del 23F se celebró en 1982 y condenó a los principales implicados. Tejero recibió 30 años de prisión. Milans del Bosch también fue condenado. Armada recibió una pena importante. Pero el proceso judicial también reveló la complejidad de lo sucedido. Decenas de militares en distintos rangos habían tenido conocimiento de los planes o habían participado en diverso grado. Y la justicia tuvo que navegar entre la necesidad de depurar responsabilidades y la conveniencia política de no desestabilizar aún más unas fuerzas armadas que el Estado necesitaba mantener en el marco constitucional. Es importante también hablar de los que resistieron aquella noche, de los que demostraron que la democracia española tenía raíces más profundas de lo que los conspiradores creían. Manuel Gutiérrez Mellado, vicepresidente del gobierno y militar él mismo, fue uno de los más valientes. Cuando Tejero irrumpió en el hemiciclo, Gutiérrez Mellado se puso en pie y caminó hacia los guardias civiles, intentando dar órdenes, reclamando su autoridad como oficial de mayor rango. Los guardias le empujaron, le redujeron físicamente, le apuntaron con sus armas. Él siguió firme.
La imagen de ese anciano general enfrentándose solo a hombres armados en medio del hemiciclo es uno de los instantes más poderosos de la historia democrática española. Santiago Carrillo, el líder del Partido Comunista, aquel cuya legalización había escandalizado a tantos sectores en 1977, se mantuvo sentado en su escaño cuando los demás se tiraban al suelo. Fue un gesto que muchos interpretaron como el reconocimiento implícito de que la democracia era también su democracia, que él la defendería aunque le costara la vida. Hay algo profundamente simbólico en que el líder comunista, el gran enemigo de los golpistas, fuera uno de los que mejor representó en aquel momento la dignidad del sistema que querían destruir. Y luego estaba Adolfo Suárez. Ya hemos dicho que se quedó sentado, que no se tiró al suelo, que miró al frente. Hubo quienes dijeron que fue un acto de valor extraordinario. Hubo quienes dijeron que fue un gesto calculado para recuperar protagonismo en el momento más dramático. Probablemente fue las dos cosas a la vez, porque los seres humanos somos capaces de actuar con valor y con vanidad al mismo tiempo, y eso no hace que el valor sea menos real. Hay otro elemento del 23F que merece atención especial y que con frecuencia queda en segundo plano detrás de las imágenes espectaculares del Congreso, lo que ocurrió en las calles de España aquella noche. La respuesta ciudadana fue de una contención y una madurez democrática que sorprendió incluso a los observadores más optimistas. No hubo barricadas, no hubo confrontaciones, no hubo masas en la calle reclamando lo uno o lo otro. Los ciudadanos permanecieron en sus casas, pegados a la radio y a la televisión, esperando. Y en esa espera silenciosa había una decisión implícita, la decisión de confiar en las instituciones, de dejar que el sistema funcionara, de no tomar las armas ni salir a combatir a los golpistas. Era la respuesta de una sociedad que había aprendido, a un costo terrible durante la guerra civil, lo que sucede cuando los conflictos políticos se resuelven por la violencia. Los líderes de los principales partidos políticos también dieron una respuesta ejemplar. Felipe González, líder del PSOE, y los demás líderes de la oposición coordinaron sus posiciones, evitaron declaraciones que pudieran usarse para justificar el golpe, y esperaron el desarrollo de los acontecimientos con una disciplina que, en retrospectiva, fue fundamental para la supervivencia del sistema. El fracaso del 23F tuvo consecuencias que van mucho más allá del proceso judicial. En primer lugar, fortaleció paradójicamente la democracia española. El intento fallido de golpe de Estado actuó como vacuna, dejó claro que la sociedad española y sus instituciones rechazaban la interrupción violenta del orden democrático. Las encuestas posteriores mostraron un aumento significativo en el apoyo a la democracia como sistema de gobierno. El golpe que pretendía acabar con la democracia la consolidó. En segundo lugar, aceleró la transición de las Fuerzas Armadas hacia una cultura genuinamente democrática. Las purgas posteriores, los juicios, la conciencia de que el golpismo había fracasado estrepitosamente y tenía consecuencias penales reales, contribuyeron a cambiar los códigos internos del ejército. No fue un proceso inmediato ni lineal, pero el 23F marcó un punto de no retorno. En tercer lugar, el fracaso del golpe facilitó la victoria arrolladora del PSOE en las elecciones de octubre de 1982. Por primera vez en la historia democrática española, el poder pasó pacíficamente de la derecha a la izquierda. Felipe González obtuvo una mayoría absoluta histórica. Ese traspaso de poder, en un país que solo 4 años antes había vivido el 23F, fue el símbolo definitivo de que la consolidación democrática era ya irreversible. La figura de Adolfo Suárez quedaría marcada para siempre por estos episodios. Tras su dimisión, intentó relanzar su carrera política fundando el Centro Democrático y Social, que tuvo un éxito modesto. Nunca recuperó la influencia que había tenido. Fue una de esas figuras que resultan indispensables en un momento histórico específico y luego se vuelven irrelevantes cuando ese momento pasa. La historia tiene esa crueldad particular. En sus últimos años, Suárez padeció la enfermedad de Alzheimer. Fue perdiendo la memoria, fue olvidando primero los recuerdos recientes y luego los más profundos. Hay algo profundamente simbólico, aunque sea doloroso, en que el hombre que construyó la memoria democrática de España acabara sus días sin memoria propia. Murió el 23 de marzo de 2014. El rey Felipe VI, recién entronizado, presidió los funerales de Estado. España le rindió el homenaje que la vida activa no siempre le había dado. ¿Pero qué nos dice todo esto sobre el presente? ¿Tiene sentido hablar del 23F 40 años después como algo más que historia? La respuesta es sí, por varias razones.
La primera es que el 23F forma parte de la narrativa fundacional de la democracia española, de la misma manera que el 14 de julio de 1789 forma parte de la identidad republicana francesa o que el 4 de julio de 1776 forma parte de la conciencia norteamericana. Son momentos en los que una comunidad política se define, en los que elige qué es y qué no es. El 23F no es solo un episodio de la historia, es un argumento sobre la naturaleza de la democracia española. Un argumento que dice que esa democracia fue puesta a prueba y sobrevivió, que tenía raíces más profundas de lo que sus enemigos creían. La segunda razón es que el 23F sigue siendo relevante como advertencia. Demuestra que las democracias no son sistemas invulnerables, que pueden ser amenazadas desde dentro, que las instituciones dependen de personas dispuestas a defenderlas. En un momento en que la polarización política y el populismo autoritario amenazan democracias en todo el mundo, el recuerdo de aquella noche en el hemiciclo español tiene una actualidad que trasciende las fronteras. La tercera razón es más incómoda. Hay preguntas sobre el 23F que todavía no tienen respuesta definitiva. La cuestión del papel exacto de la Casa Real, las comunicaciones entre Armada y el entorno del rey en los días previos, la posibilidad de que hubiera más actores implicados de los que el juicio reconoció oficialmente, todo eso permanece en una zona de penumbra histórica que los archivos aún no han iluminado completamente. Y en una democracia madura, la posibilidad de examinar con honestidad los momentos más difíciles de su pasado es también una señal de salud institucional. Regresemos, para terminar, a aquel 29 de enero de 1981. A Adolfo Suárez mirando a la cámara, midiendo cada palabra, diciendo que no quería que el sistema democrático fuera un paréntesis en la historia de España. Qué frase tan cargada. Qué diagnóstico tan preciso de sus propios temores. Porque eso era exactamente lo que algunos querían, que la democracia fuera un paréntesis, un experimento fallido, un intermedio entre dos órdenes autoritarios. Y el hecho de que no lo fuera, el hecho de que ese paréntesis se convirtiera en el sistema permanente, el hecho de que España lleve más de 4 décadas funcionando como una democracia estable e integrada en Europa, es un resultado que no estaba garantizado en absoluto en aquella tarde de enero. Fue el resultado de muchas cosas, de la inteligencia política de Suárez durante la transición, de la decisión del rey en la madrugada del 24 de febrero, del valor de Gutiérrez Mellado y de Carrillo y de todos los que se negaron a rendirse aquella noche, de la madurez democrática de una sociedad que había sufrido demasiado para querer volver al pasado, de la suerte que siempre juega su papel en los momentos decisivos de la historia. España, que en 1939 había vivido el triunfo del fascismo, que durante 40 años había sido una dictadura, que en 1981 estuvo a pocas horas de un golpe de Estado, es hoy un país democrático, miembro fundador de la Unión Europea en su sentido más profundo, con una cultura política que ha aprendido, con enorme dificultad y a un costo altísimo, que los conflictos se resuelven con palabras y votos, no con armas y decretos. Eso no es poca cosa. Eso es, en realidad, todo. Y todo empezó, o más bien todo llegó a su punto más crítico, en aquella sesión de investidura interrumpida por el sonido de disparos en el techo del Congreso, en aquella noche interminable en que la democracia española estuvo en vilo, en aquellos 25 días vertiginosos que comenzaron cuando un presidente agotado miró a la cámara y dijo que no quería que la democracia fuera un paréntesis. No lo fue. Esa es la historia. Y esa historia merece ser contada, recordada y comprendida, no solo como memoria de lo que pasó, sino como advertencia de lo que puede pasar cuando una sociedad deja de cuidar las instituciones que tanto costaron construir, cuando da por garantizado lo que en realidad es frágil, cuando olvida que la democracia no es un estado natural sino una conquista permanente que cada generación tiene la obligación de renovar. Porque las democracias no mueren de una vez. Mueren lentamente, por erosión, por desgaste, por la acumulación de pequeñas traiciones y grandes indiferencias. Y a veces, en los momentos más inesperados, alguien entra por una puerta con una pistola y dispara al techo, y entonces ya no hay manera de seguir fingiendo que todo va bien. La pregunta que el 23F nos deja no es solo qué ocurrió aquella noche. La pregunta es qué haríamos nosotros si ocurriera algo así. Si las instituciones que damos por sentadas se tambalearan de repente. Si alguien con botas y armas irrumpiera en el recinto donde se toman las decisiones que nos afectan a todos. ¿Nos quedaríamos sentados en nuestro escaño, como Suárez, mirando al frente? ¿O nos tiraríamos al suelo? La respuesta a esa pregunta dice mucho sobre el tipo de ciudadanos que somos. Y el 23F nos la sigue haciendo, 40 años después, con una vigencia que no ha disminuido un solo gramo.
Conviene terminar con una reflexión sobre el lugar de España en la historia de las transiciones democráticas del siglo XX, porque el modelo español tuvo repercusiones que van mucho más allá de sus fronteras. Cuando España comenzó su transición en 1975, no era el único país del sur de Europa que salía de una dictadura. Portugal había vivido la Revolución de los Claveles en 1974, que derrocó al régimen del Estado Novo. Grecia había salido de la dictadura de los coroneles ese mismo año de 1974. Los tres países del sur de Europa, casi simultáneamente, emprendieron el camino hacia la democracia. Pero sus transiciones fueron muy diferentes entre sí, y el modelo español fue el que más influencia proyectó sobre el mundo. La transición española fue observada con enorme atención en América Latina, donde varios países vivían bajo dictaduras militares. Los politólogos comenzaron a hablar de la transición española como un modelo, como una vía intermedia entre la revolución y la continuidad, un camino que permitía cambiar el sistema sin destruirlo, que permitía incluir a los que habían apoyado el régimen anterior en el nuevo orden democrático, evitando así la espiral de venganzas y purgas que había acompañado a tantas transiciones anteriores. En los años 80 y 90, cuando Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y otros países latinoamericanos comenzaron sus propias transiciones, el modelo español estuvo presente en los debates de sus élites políticas. Hubo también consecuencias directas en Europa del Este tras la caída del muro de Berlín en 1989. Los dirigentes de Polonia, Hungría, Checoslovaquia que negociaban la salida del comunismo conocían la experiencia española. La idea de las mesas redondas, de los pactos entre el régimen y la oposición, de las transiciones negociadas que evitaran el baño de sangre, tenía ecos directos de lo que Suárez y sus interlocutores habían hecho en España una década antes. Esta proyección internacional del modelo español es parte del legado de Suárez que con frecuencia se olvida cuando se habla de su dimisión y del 23F. El hombre que cayó en enero de 1981, desgastado y solo, había construido algo que se convirtió en referencia para generaciones de políticos en todo el mundo que buscaban cómo salir de la trampa autoritaria sin precipitarse en el caos. Hay una ironía profunda en todo esto. Suárez fue criticado tanto por la derecha, que lo veía como un traidor al franquismo, como por la izquierda, que lo veía como un heredero del régimen que pretendía controlar el proceso de cambio para minimizar sus alcances. Fue atacado desde todos los flancos, abandonado por sus aliados, desgastado por las resistencias internas y externas. Y sin embargo, lo que construyó sobrevivió a todas esas críticas y se convirtió en uno de los procesos de cambio político más exitosos y más imitados de la historia del siglo XX. Eso es lo que hace tan interesante y tan dolorosa su figura. No fue un héroe sin fisuras, no fue un político sin errores, no fue un visionario que lo vio todo desde el principio. Fue un hombre de su tiempo que tomó decisiones difíciles en circunstancias muy difíciles, que a veces se equivocó y que a veces acertó con una intuición política extraordinaria, y cuyas acciones tuvieron consecuencias que él mismo probablemente no anticipó completamente. Y esas consecuencias incluyeron el 23F. Incluyeron el intento de golpe de Estado que puso en peligro todo lo que había construido, que estuvo a punto de revertir en unas pocas horas el trabajo de años. El hecho de que ese intento fracasara no elimina el peligro que representó ni borra el miedo que vivieron los parlamentarios encerrados en el Congreso, ni el miedo de los ciudadanos pegados a sus radios aquella larga noche, ni el peso de lo que podría haber ocurrido si algunas variables hubieran sido diferentes. La historia no es solo lo que ocurrió. Es también lo que casi ocurrió. Y lo que casi ocurrió en España el 23 de febrero de 1981 es una advertencia que merece ser recordada con toda su carga de verdad y de urgencia. Porque las democracias se defienden cada día, en cada decisión, en cada momento en que un ciudadano elige la ley sobre la fuerza, el diálogo sobre el silencio, la memoria sobre el olvido.